¿no? Y es bueno tenerlo presente. Esta parte se la dejo a ustedes, a ver. Con lo que nosotros estamos estudiando, podríamos nosotros construir un ómetro, basándonos en el instrumento de bobina móvil. El instrumento de bobina móvil tiene su característica propia que nosotros estamos viendo ya por segunda vez, ¿verdad? Tiene sus características muy propias. Sin embargo, el multitester también funciona como ohmímetro, ¿verdad? Utilizando el mismo mecanismo. Naturalmente que para ser utilizado como ohmímetro necesitamos una batería interna. Es el único caso en el cual este instrumento multitester está haciendo uso de una batería, ¿no? Tiene sus pilas y justamente cuando ustedes conectan con ohmímetro, hacen circular una corriente que debe de tener una magnitud. Yo quiero que analicen eso, ¿no? En el instrumento de bobina móvil, ¿verdad? No aparece en nuestro documento que estoy presentando, pero simplemente me dice diseñe un ohmmetro para medir resistencias comprendidas entre 500 y 50.000 ohmios con un instrumento de 50 microamperes. 50 microamperes es lo que tiene que pasar por la bobina, o lo que debe de pasar en la bobina que nosotros estamos analizando, ¿verdad? Esto tiene también sus límites, ¿no? Como decía, el límite lo da tanto el alambre de cobre en el que está de la bobina, como nos la da los muelles correspondientes. Los muelles, los resortes son platinas planas, ¿verdad? Que se enroscan, ¿no es verdad? Y que espero por lo que pasa la corriente. Entonces la corriente no debe de ser mayor de una magnitud para que la temperatura no influya de manera preponderante en el resultado de la lectura en este tipo de instrumentos. Y los instrumentos de hierro móvil también hemos estado viendo, ¿verdad? Repitiendo, los instrumentos de bobina móvil son para ser utilizados en continua y nosotros lo utilizamos en alterna rectificando la onda. ¿Recuerdan que hablamos de eso? En los instrumentos de hierro móvil, nosotros tenemos entonces, vamos a ver eso por acá mejor, ¿no? Ese es el elemento que da el par contrario, ¿verdad? Es una cámara, ¿no? El amortiguamiento puede tener ese tipo de cámara, puede ser otro tipo también de amortiguamiento, pero generalmente el que yo he visto, lo que ocurre en los instrumentos que vemos en la universidad, tiene una cámara como la que está viéndose aquí en la pantalla, ¿verdad? O sea, es el par contrario, el par opuesto. Vamos a ver cómo es que funciona el instrumento de hierro móvil, ¿no? Vamos a ver eso. El instrumento de hierro móvil, los instrumentos electrodinámicos, esta figura, vamos a retroceder luego para verlo bien, lo que estamos analizando acá. Ah, esto también. El instrumento de bobina móvil, los primeros instrumentos, ¿verdad? Que nosotros teníamos en lo que era la escuela, dije, allá donde está el laboratorio de circuitos eléctricos, hay uno de estos instrumentos que ya no funciona, que tenía un espejo encima de la bobina. En lugar de tener la aguja, tenía un espejo. Y desde la pantalla misma teníamos nosotros que incidía un rayo, una batería, ¿verdad? Me daba una luminosidad, incidía en el espejo y el reflejo del rayo en ese espejo daba justamente en la escala correspondiente. ¿Qué teníamos como consecuencia? De que cuando la bobina se movía un ángulo como phi, ¿verdad? El ángulo de desplazamiento del rayo incidente con respecto al rayo reflejado era 2 veces phi o 2 veces teta, lo que fuera, ¿verdad? Eso me daba una mejor sensibilidad en este tipo de instrumento. A ver si me dejo entender nuevamente, ¿no? Los instrumentos de bobina móvil, ¿no? Tenía un espejo encima de la bobina, pequeñito, ¿no? Recordemos, todo este elemento no pesa más de 1.5 gramos, menos tal vez, ¿de acuerdo? Es un instrumento delicado, ¿no? Toda la figura que están viendo ustedes aquí tiene esa característica. Tenía un espejo ahí diminuto y en la parte de la pantalla había, bueno, un mecanismo, tenía su batería, no sé, y lanzaba un rayo al espejo y el reflejo del mismo se veía como una luminosidad en la escala correspondiente.
¿Qué ventaja trae esto? Que cuando la bobina se movía un ángulo θ, ¿verdad? El ángulo incidente con el rayo reflejado, ese ángulo era de 2 veces θ, ¿de acuerdo? Daba como consecuencia una mejor característica de sensibilidad en este instrumento, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Estos son los muelles de los que hablo, entra la corriente, sale la corriente. Veamos aquí el de hierro móvil. Este es el de hierro móvil que yo quería mostrarles, ¿verdad? Muy bien. Como es de hierro móvil, el hierro, aquí, cualquiera que sea la corriente que entre, me refiero a sea continua o sea alterna, va a dar como consecuencia un polo norte o un polo sur, definiéndonos, ¿no? Vamos a suponer que el arrollamiento sea el que estamos viendo ahí, ¿verdad? En un instante la alterna me daría en este lado un polo norte, en el instante siguiente la corriente estaría entrando por otro lado, más o menos, ¿no? Una onda senoidal, y sería el sur, norte-sur, y en cualquiera de los casos siempre atraería este hierro que penetra en el émbolo que hemos estado viendo, esa especie de émbolo, ¿de acuerdo? Este hierro penetraba aquí. ¿Qué me daba el par de amortiguamiento? Me lo daba este muelle. ¿Qué ventaja podría tener este instrumento? Que la corriente no pasaba por los muelles como el instrumento de bobina móvil, ¿de acuerdo? Otra ventaja de este instrumento era de que podíamos leer en alterna y podemos leer en continuo, porque su resolución es cuadrática, cuadrada, al cuadrado acá. ¿Ve? Entonces, ese instrumento de hierro móvil, este es un instrumento de hierro móvil de atracción, ¿verdad? ¿No? Este hierro penetra aquí, ¿verdad? Y tiene que diseñarse todo esto de una característica muy especial, ¿verdad? Porque de todas formas, como en el caso de bobina móvil, siempre esto penetraría, ¿no? Para cualquier corriente, al final de cuentas, más lento o más rápido, penetraría. Por lo tanto, debe de haber un sistema de amortiguamiento, uno, y otro que está formado siempre en el mismo émbolo, ¿de acuerdo? Porque si es de aire, ¿verdad? El aire se va a ir comprimiendo en la parte final y, lógicamente, el amortiguamiento va a ser variable. ¿Qué va a dar como consecuencia esa? Una escala no lineal, arriba. ¿Ok? Eso es así. Entonces, aquí tiene huequitos, ¿no? Diseñados expresamente para que el recorrido sea prácticamente lineal, o sea, constante, mejor dicho. ¿Lo ven aquí? No es lineal. ¿Mm? Son detalles, ¿verdad? Detalles de construcción de los instrumentos con los que estamos viendo. ¿Qué dice? El par que se produce en un instrumento de hierro móvil procede de las fuerzas magnéticas que ejerce el campo magnético por una bobina fija sobre un hierro móvil. Una bobina fija sobre un hierro móvil. Cuando pasa corriente por la bobina se produce una fuerza sobre el elemento móvil del hierro. Claro, cuando pasa corriente atrae, ¿no? La autoinducción de la bobina y por lo tanto su energía almacenada cambia a causa de su movimiento, de un movimiento del elemento, lo que estamos conversando. Hay varios tipos de instrumentos de hierro móvil de uso común. El de aleta móvil, bobina inclinada y repulsión. Bueno, esto es también cuestión del diseño, ¿verdad? Voy a dejar todo eso para que ustedes lo lean, ¿no? Y puedan tener una idea cabal de lo que se está conversando aquí. Electrodinamómetro. Dos bobinas, ¿verdad? En el cual se parece a un instrumento de bobina móvil, en el cual, en lugar de esta bobina, que aparece con C, que es corriente, ¿verdad? Teníamos nosotros un imán, ¿verdad? Este era el entrehierro del imán correspondiente. Y la otra bobina es la bobina voltimétrica. Tengo la bobina perimétrica, la que me produce el campo correspondiente, y tengo la bobina voltimétrica, ¿verdad? Que es la que va a girar llevándose consigo la aguja que la tiene encima, ¿no es verdad? Como en el instrumento de bobina móvil. ¿Para qué me sirve este tipo de instrumento? Primero la desventaja. Una desventaja grande, tanto en el de hierro móvil como el de bobina móvil, a pesar de las ventajas que he mencionado en el caso del instrumento de hierro móvil,
¿verdad? Que me sirve para continuo y para alternas sin modificaciones de cambiar la forma de onda, como sucede en el de bobina móvil, ¿no? En el de hierro móvil no tenemos ese problema. Siempre atraerá al hierro. Igual a este tipo de instrumento, ¿verdad? Como lo que tenemos aquí una alterna, siempre habrá un campo correspondiente en un sentido y siempre girará en el mismo sentido, porque es alterna, ¿verdad? La desventaja grande que nosotros tenemos es de que tanto este instrumento como el otro instrumento, el de hierro móvil, deben ser apantallados. ¿Por qué? Porque el campo magnético producido por una corriente, como el de hierro móvil, como el de bobina, como el de electrodinamómetro que estamos viendo acá, ¿verdad? Es de un valor de 500 Gauss aproximadamente, por ahí va. Y el del imán llega hasta 5000 Gauss y más tal vez. ¿Ok? Entonces el campo de aquí es pobre, igual que el de hierro móvil, por lo tanto este tipo de instrumentos es fácilmente influenciable por campos externos, que puede dar como consecuencia variaciones en la lectura o errores en la lectura correspondiente. Tiene dos circuitos independientes, dice, lo que permite su uso en numerosas aplicaciones tales como amperímetros, voltímetros, batímetros y multímetros. ¿Cómo utilizar este instrumento como amperímetro? ¿No? Se cierran, las dos bobinas se ponen en serie, mejor dicho, ¿verdad? Y me sirve como amperímetro y como voltímetro. Es cuestión de diseño, ¿no? El par producido en este instrumento procede de las fuerzas magnéticas entre las bobinas que conducen corrientes, una de las cuales es giratoria. Como le decía, ¿no? Son corrientes generalmente las que miden los instrumentos. Algunos instrumentos poseen dos bobinas móviles. Pueden pensarse cualitativamente que es un galvanómetro Larson-Ball. Un galvanómetro no es más que un instrumento de bobina móvil, ¿verdad? Cuyo imán permanente ha sido reemplazado por un electroimán. Una bobina fija dividida en dos porciones, claro, lo que estamos conversando. Tenemos una bobina móvil, la bobina voltimétrica, y la bobina fija, la bobina amperimétrica. Este tipo de instrumentos, ¿no? Lee tensión, corriente, factor de potencia, ¿verdad? Y por el tipo de diseño, nosotros tenemos este tipo de instrumentos que lo pueden ver ustedes en el laboratorio, ojalá que sea el próximo ciclo, instrumentos de alto factor de potencia y de bajo factor de potencia, ¿no? Así, con esta característica. ¿Qué significa entonces? El de alto factor de potencia me lee valores de mayor exactitud de 0,808 y el de bajo factor de potencia me lee en los extremos mayor exactitud. Cuando nosotros compremos un batímetro, siempre tenemos que tener en consideración si es un instrumento de alto o de bajo factor de potencia. Estos japoneses, los instrumentos, me refiero, los Yokogawa, ¿no? Tienen esa virtud. Dice en la escala correspondiente, en la pantalla correspondiente, dice de alto factor de potencia o de bajo factor de potencia. ¿Qué más podemos decir de todo esto? Estos son los mecanismos, esto vamos a ver un ratito, aquí. Errores sistemáticos, también nosotros hemos visto, características dinámicas de los sistemas de medida. Algo que olvidaba acá, y que creo habérselo dicho ya, era que estos instrumentos pueden ser con núcleo de fierro, ¿no? Núcleo de fierro, hierro, aquí. El núcleo de fierro, como ustedes saben, en los transformadores permite una menor dispersión de las líneas de flujo magnético, ¿verdad? Una mayor concentración, en otras palabras, de las líneas de flujo magnético. Eso permite el núcleo de fierro. Como sabemos, en los transformadores nos da un camino a las líneas de flujo, ¿no? Para que no haya dispersión aquí, se dispersa, ¿no? ¿Verdad? Pero el núcleo de fierro da una característica también muy particular, ¿verdad? El que la permeabilidad del material, el mu, varíe con respecto a la cantidad de líneas de flujo magnético que atraviesa el hierro. O sea, no es lineal, el mismo hierro no es lineal, mejor dicho, la escala no aparece como lineal, ¿no? Si es que nosotros estamos midiendo corrientes diferentes. Ese es uno de los problemas que tienen los instrumentos que estamos nosotros viendo acá. En cambio, si fuera con núcleo de aire, la permeabilidad es constante, ¿no?
pero tenemos una gran dispersión, en otras palabras, una gran pérdida de energía, ¿no es cierto? Porque en el campo está justamente la energía almacenada en un par de bobinas acopladas magnéticamente, ¿no es cierto? Tenemos ese problema de que están apantallados, ¿de acuerdo? Sea en uno u otro caso, sea con núcleo de fierro, sean con núcleo de aire, el instrumento tiene que estar apantallado y aparece en el símbolo correspondiente. Los instrumentos, todos los instrumentos tienen su símbolo característico. Este tiene dos rayas, ¿no? En X, en cruz. La de bobina, la de bobina de corriente horizontal, la de bobina vertical, ¿verdad? La de voltimétrica. Y está apantallado, aparece dentro, eso aparece dentro de un círculo. El círculo indica apantallamiento, ¿de acuerdo? Tanto en lo de electrodinámicos, ¿no? Ferrodinámicos y electrodinámicos, como en los instrumentos de hierro móvil, aparece lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice por acá. Estos errores sistemáticos, ya hemos visto, todos nosotros sabemos lo que es un error sistemático, todo lo que nosotros sabemos también que es un error aleatorio. Sistemático, la palabra lo dice, ¿verdad? Ya está. Aleatorio, que puede ser en cualquier circunstancia, cualquier momento. Una mala medición puede ser un error aleatorio. El contacto que se está haciendo entre los puntos correspondientes. Análisis de los errores sistemáticos en instrumentos de bobina móvil. Las causas que dan origen a este tipo de errores pueden resumirse en las siguientes. Variación de la temperatura, inestabilidad del imán y aparición de los efectos termoeléctricos. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto de los efectos termoeléctricos también. Variación de la temperatura. La mayoría de los instrumentos indicadores tienen como temperatura de referencia, ¿no? 20 a 25 grados centígrados. Hasta 30 grados centígrados, según la norma, ¿verdad? Dice, este instrumento ha sido diseñado para trabajar entre 20 y 30 grados centígrados. Para otros valores, la indicación se verá afectada por la incidencia en las siguientes partes constitutivas del aparato. Modificación de la constante motora. Modificación de la constante motora, que lo vamos a ver ahora, que es justamente la constante en la bobina, constante que produce eso. Modificación de la constante elástica. Esta es la constante del muelle, el K. Variación de la resistencia de la bobina móvil, RS. Modificación de la constante elástica. Como ese muelle se estira, ¿se dan cuenta? Tiene una constante que varía con el envejecimiento del material, ¿sí? Y esta es otra variación de la resistencia de la bobina móvil, ¿de acuerdo? También envejecimiento, también temperatura, etc. Vamos a leer eso para que se den cuenta, ¿no? Esta es la producida razón de que el aumento de temperatura desmagnetiza el imán permanente, reduciendo su flujo y consecuentemente la pérdida de inducción en el entrehierro. Claro. Hace que la constante motora disminuya proporcionalmente. Hay que tener en cuenta entonces el envejecimiento como consecuencia de la variación de temperatura. El envejecimiento también ocurre aún teniendo el instrumento guardado. ¿De acuerdo? El instrumento está nuevecito, está guardado ahí. Sin embargo, se está comenzando a producir el envejecimiento del material del que está formado el imán. Hace que la constante motora disminuya proporcionalmente. En forma experimental se ha logrado determinar que la reducción de un par motor es lineal y con coeficientes porcentuales de tanto menos 0.02%. Modificación de la constante elástica K. Los muelles en espiral, por su característica metálica, si son sometidos al aumento de temperatura, reducen la elasticidad en un valor aproximadamente constante de más 0.04%.
Esta pérdida de elasticidad es temporal, ya que desaparecida la causa de la espiral, retoma sus características originales. Bueno. Variación de la resistencia de la bobina móvil. En este caso, en el amperímetro, es decir, el cuadro móvil en paralelo con la resistencia shunt. Este es otro detalle que nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Los amperímetros, ¿verdad? Por la bobina móvil no puede pasar una corriente mayor de los 50 miliamperios, según lo que estábamos viendo ahí hace un momento, ¿verdad? Entonces, para evitar eso y tener lecturas mayores de corriente, nosotros ponemos resistencias en paralelo. Cuando la conexión del shunt es externa, debe tenerse cuidado de efectuar las conexiones como se indicó en el análisis de las características del shunt. Bueno. Eso es lo que estamos viendo. Estabilidad del imán. La estabilidad del imán permanente depende, entre otras cosas, del diseño y tratamiento para su envejecimiento, sometiéndolo a la temperatura de 100 grados centígrados durante horas. A pesar de esto, el imán con el correr del tiempo sufre una lenta desmagnetización que se traduce en una pérdida de la exactitud del instrumento. Bueno, una forma de corregir el problema es actuando sobre el shunt magnético. O sea, sobre las resistencias en paralelo, ¿no? Se pretende mejorar la desmagnetización. Habría que hacer un cálculo aquí extremo ya. Una forma de corregir el problema es actuando sobre el shunt magnético. Influencia de los campos externos. Si bien la incidencia de los campos extraños no es tan importante como instrumentos de otro tipo de funcionamiento, la indicación se ve afectada más aún cuando el aparato no posee blindaje. Esto es el apantallamiento del que hablábamos. En este caso, el mayor error es producido cuando la dirección del campo exterior resulta normal a la dirección de la línea de fuerza simétrica en el entrehierro. Es claro, ¿verdad? Depende de la dirección del campo magnético, no en razón de la dirección, depende de la incidencia que tiene el campo magnético exterior en la dirección del campo magnético producido por la corriente en los instrumentos de hierro móvil. Aparición de efectos termoeléctricos. Esto influye en todos los instrumentos, incluso cuando nosotros tenemos instrumentos electrónicos, ¿verdad? Dice aparición de efectos termoeléctricos. Esta influencia aparece cuando se efectúan conexiones entre elementos constitutivos de distinto material, como por ejemplo cuando se conecta el cuadro de la bobina móvil de cobre con una resistencia adicional de manganina. Esto trae aparejados los mismos efectos Seebeck. Este efecto Seebeck es el efecto producido como consecuencia de la unión de dos metales o dos materiales en un determinado punto. Se produce una diferencia de potencial entre los extremos de los materiales que están unidos. Esto. Si yo tengo, por ejemplo, un material de cobre con un material de aluminio y uno de los puntos correspondientes, ¿verdad? En ese punto, como efecto de la variación de temperatura, en ese punto da como consecuencia una diferencia de potencial entre los extremos, del orden de los milivoltios. Eso es lo que me está diciendo y que se conoce como efecto Seebeck, ¿no? Y lógicamente esa característica es aprovechada en las termocuplas. A ver. Analizados en los instrumentos de bobina móvil, esto es con termocupla. Y PBM es bobina móvil, ¿no? Bobina móvil con termocupla. Una termocupla me permite tomar lecturas de temperatura bastante altas o entre ciertos rangos, ¿no? Dependiendo de los materiales del que están constituidos los puntos en caliente, la unión de dos puntos.
Si yo pongo la unión de dos puntos, cualquiera que fueran los materiales, lógicamente, ¿no? Ya se han estudiado los materiales que se van a unir para que me dé la diferencia de potencial entre los extremos correspondiente de tal magnitud. Por ejemplo, solamente por ejemplo, yo uno cobre con aluminio y esta punta de unión, ¿no? Caliente, que la voy a calentar a propósito, ¿verdad? Sí, la voy a calentar, póngale en un horno de 300 grados centígrados, menos tal vez por la característica de los materiales, ¿verdad? Eso me da entre los terminales una diferencia de potencial del orden de los milivoltios. ¿Por qué dice instrumentos de bobina móvil? Porque eso nosotros lo llevamos a un instrumento de bobina móvil, ¿verdad? Con amplificador, ¿para qué? Para poder leer la temperatura finalmente del punto caliente. ¿Se deja ver? ¿Por qué utilizar este tipo de instrumento y no utilizar un instrumento electrónico? Porque la alta temperatura da como consecuencia mayor error en los instrumentos electrónicos. Y no podemos ponerlo tan lejos porque en el trayecto va cambiando la temperatura de los materiales que han estado unidos en el punto caliente. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esos casos se utilizan instrumentos más robustos como los instrumentos de bobina móvil. Por eso es que no dice eso. La aparición de esta fuerza electromotriz espurias provoca, ¿no? Provocan perturbaciones en las indicaciones, tanto más importante cuando más sensible sea el instrumento. Como les decía, creo ustedes, para fundir vidrio se necesita una temperatura de 1200 grados en vidrio Pirex, 1200 grados centígrados. ¿Y cómo medir esa temperatura? La termocupla, ni siquiera los materiales soportan esa temperatura. Entonces, el fabricante diseña una especie de capuchón que cubre los materiales y me da una tablita de conversión. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, los dos materiales que están siendo unidos interiormente, se le pone un capuchón encima de esas tierras raras que hay en la tabla química, ¿verdad? Y el fabricante nos dice, bueno, para esa temperatura, con el asunto que les estoy conversando, significa una temperatura de tanto, ¿no? Para una diferencia potencial de tanto, significa una temperatura de tanto otro. Eso es lo que quiere decirnos aquí, ¿no? Aparición de efectos termoeléctricos, estabilidad del imán, influencia de los campos externos, aparición de los efectos termoeléctricos, ¿verdad? Que nosotros manejamos. Voltímetros de bobina móvil con rectificador. Esto significa un problema por lo que acabo de decirles, ¿verdad? Los instrumentos electrónicos, los elementos electrónicos que constituyen en muchos casos, ¿verdad? Parte de los instrumentos de estos analógicos, ¿verdad? Y que ya les he conversado, ¿verdad? Cuando tienen elementos como los que estamos viendo, son elementos híbridos, son instrumentos híbridos. Influyen en la respuesta de los instrumentos. Veamos qué dice. Supongamos, a título de ejemplo, un multímetro comercial de bobina móvil que en la función de tensión en continuo posee una característica ohmio-volto de 20.000 ohmio por 20 kiloohmio por voltio. Esto es un voltímetro y está dentro del orden de los multitester. Los multitester tienen una resistencia entre 20 y 30 kiloohmio por voltio. Cuando vayan al laboratorio, lo primero que van a hacer es ver en su multitester esta resistencia interna de la bobina voltimétrica. En el Yokogawa, el batímetro igualmente me da las características, ¿no?, de la resistencia voltimétrica y de la resistencia amperimétrica. Como tiene varias horneras para hacer diferentes tipos de medidas, tanto amperimétricas como voltimétricas, me da la característica de cada una de las bobinas amperimétricas y cada una de las bobinas voltimétricas, por si nosotros queremos matemáticamente, ¿no?, encontrar la lectura verdadera, ¿no?, podemos utilizar los valores que me da el instrumento para matemáticamente, analíticamente, deducir cuál debería ser la potencia, en el caso que estamos conversando, de un batímetro, si es que no estuviese puesto el instrumento. A ver si me dejo entender. Dentro de las modificaciones, que se conoce así en instrumentación, modificaciones de las entradas,
nosotros tenemos, ¿no?, la modificación analítica, entre otras. Puede ser la pantalla que hemos estado conversando, ¿verdad? Elimina, ¿no?, los filtros por si tenemos ondas con armónicos, etcétera, ¿verdad? Dentro de eso nosotros tenemos lo que estamos conversando, que los instrumentos me indican, los multímetros, ¿no?, los batímetros, los amperímetros, me indican la característica de la resistencia que yo estoy colocando, ¿verdad? Un batímetro tiene una resistencia voltimétrica más o menos entre 20 y 30.000 ohmios, ¿verdad? Y la bobina amperimétrica es mucho menor, de 0.5 ohmios, por ahí anda, ¿verdad? Con esos valores que nosotros estamos agregando al circuito sobre el cual queremos efectuar una medición, podemos hacer la deducción analítica, matemática, ¿verdad?, de cuál sería el batiaje que estuve entre determinados puntos, ¿verdad? Porque conocemos los elementos con los que estamos trabajando, ¿verdad? La resistencia de los elementos con los que trabajamos. Supongamos, dice, a título de ejemplo, un multímetro comercial de bobina móvil que en la función de tensión en continua, y esto también es importante, podría preguntárseles a ustedes, ¿la resistencia en continua es mayor que la resistencia en alterna o es al revés? ¿Se dan cuenta? ¿No? Quiero que sobre esa parte que ustedes lean, está en cualquier libro, ¿no? Analizan ustedes y se van a dar cuenta cómo es la situación. 20 kiloohmios por voltio, ¿no? Cuando este mismo instrumento pasa a la función de medir tensiones en corriente alterna, su resistencia interna disminuye, pues ya lo dice aquí, ¿no?, a 5 kiloohmios por voltio. Estos valores característicos son fácilmente detectables por figuras inscritos en el cuadrante del instrumento. Es verdad. Todos los datos que ustedes ven aquí aparecen en los instrumentos. ¿Mm? A ver, ahí está, pues también todo está aquí ya. Todo está listo. La razón de esta determinación. Tomemos, por ejemplo, un modelo de multímetro comercial. 20.000 ohmios voltio en corriente continua y 5.000 ohmios voltio en corriente alterna. Bueno. Estamos ahí. La característica de un diodo, ¿no? Tensión corriente, tenemos eso. Este es un instrumento de hierro móvil, ¿no? Dice, los resortes no son recorridos por la corriente y por lo tanto no están expuestos a recalentamiento o destrucción de una sobrecarga accidental. ¿De qué está hablando? De los instrumentos de hierro móvil. En los instrumentos de hierro móvil nosotros sabemos, ¿no?, que los muelles, que por los muelles, a diferencia de los instrumentos de bobina móvil, en los instrumentos de hierro móvil no pasa la corriente, ¿no? La bobina tiene una constante de tiempo elevada y puede soportar sin dañarse fuertes sobrecargas momentáneas. Ustedes también saben lo que es una constante de tiempo, ¿verdad? El tau, ¿no? Es el desarrollo de una onda completa en un determinado tiempo, ¿no? Aún 100 veces mayor nominal durante fracciones de segundos. El sistema móvil no resulta dañado por las sobrecargas, ya que no está recorrido por la corriente y sobre todo por la saturación del hierro, que hace que las cuplas que se desarrollan en estos casos no alcancen valores muy elevados. Estos jóvenes, como les repito, ¿no?, es importante aprenderlo, ¿no? Tal vez no por los instrumentos mismos analógicos, sino por la proyección que tiene nuestra carrera, ¿verdad? De estar trabajando siempre con hierro, ¿no?, al aire, ¿de acuerdo? Y las características, ¿no?, que se utilizan en la construcción de los mismos. La bobina tiene una constante de tiempo elevada, dice, y puede soportar sin dañarse fuertes sobrecargas momentáneas, aún 100 veces el valor nominal durante las fracciones de segundos, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo ahí nomás. Errores sistemáticos de los instrumentos de hierro móvil. Los errores más importantes en los instrumentos de este tipo se deben a los siguientes factores: temperatura, la variación de la temperatura respecto a la calibración de referencia,
o de referencia puede ser producida por las pérdidas sónicas. Desarrollas en el arrollamiento o por la variación de la temperatura debido a un ambiente exterior a la bobina. Variación de los elementos mecánicos de fijación del sistema móvil. Las expansiones producidas por incremento de la temperatura afectan la fricción natural que existe entre pivotes y conjinetes, alterando la posición del eje de rotación y por lo tanto la precisión del instrumento. Alterando la posición del eje de rotación. Alteración de la resistencia óhmica de la bobina. Esto lo hemos leído ya en el caso de un instrumento de bobina móvil. Campos magnéticos externos. Los errores producidos por campos magnéticos externos, también llamados parásitos, son de importancia en todos los instrumentos que funcionan con débil campo excitador. Los efectos de los campos magnéticos exteriores son difíciles de determinar y por lo tanto su corrección sistemática. Esto ya pues, hemos visto nosotros, ya les he conversado, ¿no? Y sabemos que lo que se hace se apantalla, ¿no? Errores por histéresis. También sabemos lo que es histéresis, ¿verdad? ¿Sí? Los polos norte y polo submolecular cambian, ¿verdad? Si la corriente pasa en un sentido, pasa en un sentido, pasa en otro sentido, produciendo pérdidas. Existe un atraso en la magnetización del hierro con respecto al campo creado por la corriente. Este efecto puede ser detectado por calibración del instrumento de corriente continua con valores crecientes y decrecientes. Se puede comprobar que para una misma intensidad se produce una deflexión del sistema móvil mayor para la corriente decreciente. Es posible reducir considerablemente este error haciendo que el hierro tenga dimensiones muy pequeñas, utilizando materiales de alta permeabilidad. ¿Cierto? Este problema de histéresis lo van a ver ustedes a cada rato. Foucault, histéresis, todo esto a cada rato. Y en instrumentos de medida, ¿no? Que tienen elementos metálicos, ¿verdad? Incluso instrumentos electrónicos, que alguna parte tienen metal, se produce un fenómeno como el que se está viendo. Errores debido a la frecuencia. Las corrientes parásitas o de Foucault, inducidas en las raíces, en las partes mecánicas, debido al flujo alternativo, tendrán un evidente defecto desmagnetizante. Para reducir los efectos desmagnetizantes, la bobina se fija sobre elementos no conductores plásticos. Errores por forma de onda. Dice, si bien hemos comentado que este instrumento mide valores eficaces de cualquier forma de onda, exenta prácticamente de errores, salvo cuando se midan corrientes con valores picos elevados. La no linealidad de la característica magnética del hierro hace que la permeabilidad dependa no del valor eficaz, sino del valor máximo. Esto para hacer un análisis, ¿verdad? Transformadores, básicamente. Transformadores, máquinas rotativas, tenemos este problema cada rato, ¿no? Tenemos ese problema, ¿cierto? Primero, en la máquina rotativa, los motores, por ejemplo, que los campos magnéticos son producidos por corrientes, ¿de acuerdo? Ahí hay un problema, ¿no? Y los campos magnéticos producidos por corrientes son más campos magnéticos pobres comparados con la de los imanes. Hay estudios con respecto a máquinas rotativas, justamente que los campos magnéticos de máquinas rotativas sean producidos no por corrientes, ¿no? Sino por imanes. A ver si encuentran ustedes información sobre eso, que es interesante. Y los problemas que se producen como consecuencia de lo que estamos conversando igualmente. Su efecto puede ser mayor como amperímetro que como voltímetro, en razón de que la corriente de carga puede resultar fuertemente deformada. No así la de tensión de línea, ya que las armónicas presentes tienen valor reducido. Para reducir
Para disminuir el efecto por forma de onda, se trata de utilizar una aleación de alta permeabilidad, como en el caso anterior, y que trabaje en la zona de valor constante, en la zona lineal. Como en los transformadores, esto es igualito. La calibración del instrumento se hace con excitación sinusoidal, sea corriente o tensión. Otras fuentes de error. Ruido. Se llama así a las señales no deseadas que interfieren con la señal a medir, incrementando los errores existentes, ¿no? Ruido no es la bulla, ¿no? Ruido es lo que están viendo ustedes ahí. Señales no deseadas que interfieren con la señal a medir, incrementando los errores. Existen dos tipos de ruido. Interferencia, que es debida a campos eléctricos y magnéticos externos. Ruido aleatorio, que tenemos acá, y ruido que es debido al movimiento aleatorio de los electrones y otros portadores de carga de los componentes, siendo esta una característica de las propiedades físicas básicas de los componentes. Esto es claro también. Los electrones se están moviendo internamente en el material, ¿no es cierto? Ahí están que se mueven ellos, ¿no? Solamente a 0 grados Kelvin permanece todo estático, pero ahí donde ustedes ven los metales, los materiales, los electrones están moviéndose. Ruido térmico o ruido de Johnson. Todos los electrones y otros portadores de carga en resistencia y semiconductores se encuentran en movimiento, excepto en el cero absoluto, verdadero, dando corrientes aleatorias. Por medio habrá tantos electrones en uno u otro sentido, sin embargo el número fluctuará alrededor del promedio, ¿no? En determinado instante tenemos una determinada corriente en un sentido, pero el promedio es 0, dice. El ruido térmico o ruido de Johnson. Todos los electrones y otros portadores de carga en resistencia y semiconductores se encuentran en movimiento, excepto en el cero absoluto. Ruido de Granaya, esto es en los componentes electrónicos, en la zona de pase, ¿no? En muchos componentes electrónicos hay movimiento por portadores de carga a través de la barrera de potencial, claro. Por ejemplo, en una unión PN, los portadores de carga fluyen a través de una barrera en forma constante, pero tienen un elemento aleatorio superpuesto a este movimiento. Hay por lo tanto, fluctuaciones que se conocen como ruido de Granaya. Ruido de fluctuación. Ocurre. Estos jóvenes es más para los elementos, los instrumentos electrónicos, ¿no? Todo lo que estamos viendo, ¿no? Va dirigido allí, ¿no? Por lo que acaba de mencionar de uniones PN, etcétera. Ruido de fluctuación ocurre como resultado de portadores de carga en un medio distinto discontinuo. Un diodo, una resistencia de carbón, un transistor, etcétera. Relación señal-ruido. Cuantifica la señal de ruido presente en forma señal, relación señal-ruido, potencia de la señal, potencia. Lo que hemos visto, ¿verdad? En Bode, lo que ustedes han visto esta relación seguramente. Esta relación se expresa generalmente en decibelios. También sabemos lo que es un decibelio, ¿verdad? Es una relación de potencias, logarítmicamente hablando, ¿no? Este 2 pasa para acá y tenemos lo que nosotros hemos visto, 20 logaritmos de una relación de tensiones. Como más hablamos de tensiones y de corrientes, siempre va a aparecer este cuadrático de valor, ¿no? Se utiliza decibelios, la décima parte de un bel, ¿no? Y entonces vamos a hacer nuestro diagrama de Bode, decimos 20, logaritmo, etc. Factor de ruido. Un instrumento puede tener una entrada de señal con ruido y entonces el mismo introduce ruido adicional. Puede tener una entrada de señal con ruido y entonces el mismo introduce ruido adicional. La salida del instrumento contendrá el ruido de la entrada y el ruido producido por el instrumento que se expresa como degradación de la relación SR instruido por el instrumento. Un electrón cuando pasa en un instrumento electrónico, está pasando el electrón y crea un campo magnético también que influye en la otra canaleta, que nosotros sabemos que tiene una plantilla, ¿no?
electrónica, ¿cierto? O sea que el mismo instrumento electrónico se está produciendo automáticamente ruido interno. Un instrumento puede tener una entrada de señal con ruido y entonces él mismo introduce ruido adicional. La salida del instrumento contendrá el ruido de entrada y el ruido producido por el instrumento, que se expresa como la degradación de la relación, ¿no?, entrada-salida, introducida por el instrumento. El factor de ruido viene dado por esto. Interferencias. Las interferencias son clasificadas según el fenómeno físico responsable de su generación, denominándose acoplamiento inductivo, acoplamiento capacitivo y tierras múltiples, ¿no? Bueno, esto lo entendemos fácil, ¿verdad? Acoplamiento inductivo, se deja ver, pasa una corriente, ¿no? Ustedes tienen un equipo electrónico, o en un hospital, por ejemplo. En un hospital y por la pared tenemos una canaleta, un canal, una tubería por la que pasa una corriente que alimenta justamente, ¿no? Y está produciendo campos magnéticos en todo el entorno. Y en el caso de un hospital es sumamente problemático, sobre todo para una sala de operaciones, ¿no es cierto?, el no tener apantallados los instrumentos o toda la zona sobre la que se está trabajando, porque hay un acoplamiento de esta naturaleza, acoplamiento inductivo. Puede pasar desapercibido para el que no sabe, ¿no es cierto? El otro acoplamiento capacitivo. La Tierra y otras cosas cercas están separadas por un dieléctrico formando condensadores. Ustedes han visto cuando el profe, por ejemplo, traza una línea de transmisión y pone, ya no pone una resistencia solamente, sino pone también un RL. Y si la línea es más larga, más de 30 kilómetros, pone también el efecto capacitivo que existe contra tierra y línea a línea. Tenemos un efecto capacitivo. ¿Se da cuenta? La Tierra, dice, y otras cosas cercas están separadas por un dieléctrico formando condensadores. Acoplamiento capacitivo, no olvidar, ¿no? Aquí no estamos hablando de línea de transmisión, ¿verdad? Existe en instrumentación, que es lo mismo. Tierras múltiples. Si el sistema de medida tiene más de una conexión a tierra, se producirán corrientes de interferencia a través del sistema de medida. Si todos los puntos no están al mismo potencial, el circuito resultante se conoce como bucle de masa. ¿Qué decirles allí? ¿Cómo decir? A ver, nosotros podemos tener una malla de puesta a tierra, ¿no es cierto? Y todos tierra deberían estar colgados del mismo punto, porque aún en esa malla de puesta a tierra, entre un punto extremo de esa malla y otro punto de esa misma malla, existe una diferencia de potencial. Si el sistema de medida tiene más de una conexión a tierra, se producirán corrientes de interferencia a través del sistema de medida. Si todos los puntos no están al mismo potencial, el circuito resultante se conoce como bucle de masa. Y no están al mismo potencial. Las interferencias se pueden reducir disminuyendo la longitud de los cables y los bucles. Se disminuye de esta manera la cantidad de acoplamiento capacitivo. La producción de fuerza electromotriz en cables debido a la inducción electromagnética puede disminuirse si el área del bucle formado por los cables es mínimo. Dice, en cables debido a inducción electromagnética, disminuyendo la longitud de los cables. A veces no se puede disminuir la longitud de los cables así como dice, ¿no? En otros casos se podrá, pero no siempre se puede disminuir. Claro, el acoplamiento capacitivo va a existir, pero a veces no se puede, ¿verdad? Existe. Esto es más viable para estrezados, que seguramente ustedes alguna vez han escuchado o han visto, ¿no? Cogen de estos cables, ¿no? Y sienten desde la parte exterior que internamente los conductores están trenzados entre sí mismos. Pares trenzados. La corriente a través de hilos paralelos producirá campos magnéticos que interactúan de un hilo con el otro, lo que estábamos hablando, y producen interferencias. Estos campos pueden cancelarse si los hilos paralelos se trenzan. Así los campos magnéticos producidos en cada bucle tendrán direcciones opuestas.
apantallamiento electrostático. El acoplamiento capacitivo puede eliminarse encerrando los circuitos en una pantalla de metal conectado a tierra. Debe conectarse a tierra en un extremo evitando las tierras múltiples. Claro, todos los puntos tienen que estar en un mismo sitio. Tierra simple, un solo punto de tierra, ¿no? Apantallamiento. Filtros. Transmiten la señal deseada y bloquean la señal de interferencia. Amplificador diferencial. Ya que el ruido puede afectar a las entradas de los terminales alto y bajo de un instrumento, un amplificador diferencial conectado entre los dos amplificará y reducirá el efecto del ruido. El ruido puede producirse debido a una fuente de señal y se conoce como ruido en modo normal. O se puede producir entre el terminal de tierra y del instrumento y su terminal de bajo potencial se conoce como ruido de modo común. ¿Qué les parece? ¿Qué otra cosa puedo decirles de eso? Métodos para evaluar el par motor. El par motor del que estábamos conversando hace un rato, de que habían dos pares, un par eléctrico y un par mecánico, ¿verdad? Par motor, el par eléctrico, par mecánico, el otro. ¿Cómo tienen que estar los dos? Iguales. ¿Para qué? Para que la aguja marque lo que se desea encontrar, ¿no? Corrientes, tensiones, potencias, en fin. Existen dos fuerzas consecuencia de campos que se ejercen sobre una carga eléctrica. La fuerza electrostática y la fuerza magnética. ¿De acuerdo? ¿Es claro? Los responsables de estas fuerzas se llaman apropiadamente campos de fuerzas. ¿Cierto? Existen dos fuerzas. Los responsables de las fuerzas se llaman aproximadamente campos de fuerzas. Ya lo sabemos. El campo eléctrico y el campo magnético. Voltmetro, Weber metro cuadrado. Una fuerza instantánea sobre una carga puntual Q, de Q columbios, que se mueve a una velocidad metro por segundo, está relacionado con los dos campos, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Eso sabemos, ¿se acuerdan? Esta es la ley pues, de Biot y Savart. ¿Se acuerdan de Biot y Savart? Que nosotros utilizamos justamente para tener perímetros de pinza en continua. Nosotros, para poder tener amperímetro de pinza en continua, utilizamos el campo electrostático producido por las cargas. Y en alterna, utilizamos el campo magnético. Ustedes saben de que tenemos amperímetros de pinza, ¿no? Pero estamos acostumbrados a utilizar solamente el amperímetro de pinza para corrientes alternas, ¿cierto? Pero también existen amperímetros para leer corrientes continuas de pinza igual. Y están basados justamente en lo que se está viendo aquí. Generalmente, este producto es despreciable a bajas frecuencias. Y entonces tenemos que esta expresión simplemente queda F es igual a Q, B por B. Tenemos los dos campos que están interactuando. A frecuencia de 60 Hz, desechamos el campo eléctrico. Pero existe. ¿Se dan cuenta? El asunto está en que existe. Cuando sus compañeros, que les toca seguramente de transformadores, no va a hablar de una corriente capacitiva que existe en un transformador. ¿Se dan cuenta? No va a hablar seguramente del efecto capacitivo entre espiras de un transformador y la influencia que tiene eso y que debe de medirse. ¿Ok? O sea, dice así, ¿no? Por eso quiero que cuando hagan su trabajo, conversemos largo. Todos están aprobados en los trabajos, pero yo quiero verlos trabajar. Ese es el asunto, ¿verdad? Que busquen información y conversamos un rato a ver qué tanto
se puede averiguar más todavía, ¿no? Nadie sabe todo, por eso es necesario conversar, a ver qué cosa ustedes consiguen para ampliar conocimiento de todos nosotros. Una fuerza instantánea sobre una carga puntual que se mueve a una velocidad está relacionada con dos campos, claro. Si el producto del campo eléctrico por la carga es despreciable, a baja frecuencia se tiene entonces, ¿no? F es igual a Q, F es igual a Q, B por B. Producto vectorial, sabemos la posición de la fuerza. B es la velocidad de la carga eléctrica. Se supone un elemento diferencial de carga conteniendo una longitud diferencial de S, ¿no? Carga, claro, de los conductores delgados. Atraviesa un hilo a una velocidad B, diferencial de S de T. La carga atraviesa en ese carga sobre el tiempo. Utilizamos las fórmulas que ya nosotros conocemos y llegamos a esta expresión. ¿De acuerdo? F, I, corriente instantánea, B, L, seno de. Como lo que nosotros queremos es analizar qué hace que se mueva, qué característica tiene la fórmula, yo la he hecho de esta manera, ¿no? Seno de alfa, B por I. La magnitud y el sentido está dado por la expresión y se tienen en espiras. Tenemos entonces F es igual a N, I, B, L, seno de alfa. L, ¿qué cosa es? Vamos a verlo acá. Es de la espira, la parte es, esta es L. L, L. La corriente viene, da su vuelta y sale, ¿no? Esta es una espira, ¿verdad? La fuerza que se produce en los lados que estoy señalando, arriba y abajo, se oponen entre sí y no hay problema ahí. Pero las fuerzas en los lados, el L del que estamos conversando, el L, ¿verdad? Va a dar como consecuencia que esta espira gire. Es un motorcito, ¿verdad? Es un motor que, como consecuencia de una corriente eléctrica, gira, ¿no? Una corriente eléctrica que se encuentra dentro de un campo magnético, esto gira. ¿De acuerdo? Aquí estoy viéndolo desde la parte de arriba. Esto está así, ¿no? Está volteado. ¿De acuerdo? Yo quiero que esto gire al revés, por lo tanto, debe entrar por este punto. Por este punto debe estar entrando el campo magnético, ¿no? Como es producto vectorial, la corriente, claro, la corriente debe estar entrando por este lado, porque está el aspa. Y yo entiendo que ustedes me están comprendiendo, ¿verdad? ¿No? Estoy tratando, ¿qué cosa? De encontrar la fuerza, esta que estamos viendo aquí. ¿No? Producto, corriente por el campo magnético, ¿no? Corriente, diferencial de longitud en el cual hay una carga eléctrica y por lo tanto que se mueve una corriente, y tenemos un campo magnético ahí. En este punto, la corriente debería estar saliendo por acá. ¿No? Por ahí, por acá debería estar saliendo y por aquí entrando. Para que esto gire, pues, en el sentido en el que se tiene que mover, ¿no? La aguja, ¿no? No va a girar al revés, ¿no? ¿Sí? Esto está bien, pero nosotros no queremos que gire en ese sentido. Por lo tanto, la corriente continua debe de, ¿no? Entrar por acá, ¿cierto? Y salir por el otro lado. El par promedio definiendo la posición angular de la bobina, ¿no? Desde el ángulo 0 hasta grados en el plano de la bobina con el campo magnético, hasta el ángulo de 90 grados cuando el plano es perpendicular al campo magnético. Este W es el ancho de la espira. El ancho de la espira. Dos veces la fuerza. Una para arriba y otra para abajo. ¿De acuerdo? ¿No? Por la distancia. W medios. El ancho es W, el ancho es W. Y esto es L.
W, ¿cierto? 2 veces F. ¿Por qué 2 veces? Porque en cada lado se produce una fuerza que va pues, a hacer que esto gire. Por W medio. W medio, ¿qué cosa es? Es el ancho entre 2. Esto está sujeto a un eje central. ¿De acuerdo? Tenemos acá coseno de teta. Este es teta. ¿No? Seno, coseno, lógicamente. ¿No? El coseno. Si este es teta, seno de teta, esto es W medio, todo esto es W, la mitad es W medios, etc. Y tenemos 2F, 2 veces, ¿no? En los lados, ¿no? Esto es visto desde aquí arriba estoy viendo yo esto, tengo acá, y tengo finalmente FW coseno de teta. El área de la espira y de la bobina es L por W. ¿Ok? Tenemos entonces, así, que el torque eléctrico es producido por la fuerza que ya hallamos hace un momento, seno de alfa, W, coseno de teta. ¿No? Como ASLW, reemplazo, ¿no? Y tengo NBI A, que es N, el número de espiras, pues, ¿verdad? W por L es el área, BI, coseno de teta, seno de teta. ¿Qué le decía? Le decía que nosotros necesitábamos que los polos sean semicirculares. ¿Para qué? Para que el torque eléctrico sea independiente de la posición de giro de la bobina. Porque como la bobina está girando, ¿verdad? El ángulo teta va a ir variando. Y como teta va a ir variando, ¿se dan cuenta? Va a interactuar la posición con la línea de campo magnético, ¿no? Sí, y yo no quiero que esta posición varíe con el campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo un campo radial. Independizo del coseno correspondiente. Esa era la figura, ¿ve? Entonces, esto ya está independiente, ¿no? Y el torque promedio, como ustedes saben, el promedio del torque es en un periodo 0 a t, torque instantáneo de t, la corriente es instantánea, el torque es instantáneo, es lo que está viéndose aquí. Ese es el torque eléctrico. Ese torque eléctrico tenemos que conjugarlo pues, con un torque mecánico, ¿verdad? Igualarlo. Este es un método que nosotros utilizamos para evaluar el torque motor, el torque eléctrico, ¿no? Pero no es el único método. El otro método que también utilizamos y es mucho más eficaz es el torque, el método energético. La dificultad del método anterior consiste en integrar todas las fuerzas infinitesimales sobre todas las cargas y corrientes que constituyen el sistema completo. Depende de la forma física y no siempre es fácil. El método energético emplea el simple proceso de diferenciación en vez de la integración y se basa en el cambio que produce la energía almacenada en el campo electromagnético de un sistema de conductores cargados y portadores de corriente, el desplazamiento de un conductor. Veamos acá. Chispas. Acá vamos a ver acá. A esto me refiero. Vamos a ver otra vez esa parte para entender bien. La dificultad del método anterior, esa parte consiste en integrar todas las fuerzas infinitesimales sobre todas las cargas y corrientes que constituyen el sistema completo. El método energético emplea el simple proceso de diferenciación en vez de la integración y se basa en el cambio que produce la energía almacenada en el campo electromagnético de un sistema de conductores cargados y portadores de corriente, el desplazamiento de un conductor. ¿No? Acá está visto que acá tiene mayor energía almacenada por la altitud, ¿no? Haciendo un símil con esta figura, ¿no? Existe un trabajo entonces para llevar desde este punto al punto de arriba. Siempre que nosotros hagamos un movimiento con una masa o con una carga, estamos realizando un trabajo, ¿verdad?
El signo negativo es porque nosotros estamos llevando desde este punto a este punto de aquí arriba. Es el símil, el análogo que estamos nosotros usando acá para poder encontrar el método este energético. Si F está en el espacio, ¿no? Si está en el espacio, vamos a verlo acá que tenía. Está en el espacio, el movimiento de una carga, ¿verdad? Es una variación en la energía almacenada, ¿verdad? Un movimiento infinitesimal, ¿verdad? Un movimiento infinitesimal me da como una fuerza que tengo que aplicar y cambia la energía almacenada del medio en el cual estamos trabajando. Ese es el análisis que se quiere hacer, ¿verdad? Y finalmente tenemos nosotros, ¿verdad? F ds R de teta, infinitesimal, la diferencia aquí es R es el radio, naturalmente es el punto sobre el cual estamos haciendo el movimiento, ¿verdad? De teta, el ángulo correspondiente, FR de teta, el par instantáneo, finalmente estará dado por esta expresión, y el par promedio estará dado por esto otro que está por acá. Vamos a aplicarlo para que ustedes se den cuenta, ¿no? Cómo es que vamos a trabajar esta fórmula. Pero antes tenemos aquí lo que se conoce como la ley de deflexión estática. La ley de deflexión estática es una relación entre la corriente y la variación del ángulo. ¿Cierto? Vamos a poner acá. ¿No? Entre la corriente y la variación del ángulo. Tenemos entonces que para eso vamos a igualar los dos torques, el torque mecánico, M teta, torque mecánico, constante propia del muelle, con el torque eléctrico. Vamos a igualar el torque eléctrico con el torque mecánico. El torque mecánico, lo decía al inicio, es la constante propia, M es la constante propia del resorte y θ es el giro, ¿no? Y este es el torque eléctrico que se ha deducido. Este torque eléctrico lo hemos deducido nosotros para el caso de un instrumento de bobina móvil. El primero que nosotros hemos visto acá, el método de fuerzas, se le conoce. Método de fuerzas. Método para el motor, este método se conoce como el método de fuerzas. Esto que estamos viendo está en el libro de Wolf, así como Low, WOLF, ¿no? Es instrumentación electrónica, empieza siempre con esta parte mecánica, y también está en el libro de Frank. Esto de aquí está en los libros. Inclusive en internet también lo encuentran, ¿no? Hace un ratito yo he pasado de largo ahí porque preferías explicar de lo que yo conozco, de lo que estoy viendo ahí, de las fórmulas que he hecho, ¿no? Pero es lo mismo que está más arriba, ¿no? Hacía toda esta figura, bueno, entonces yo prefiero hacer lo que yo he hecho, a estar viendo lo que otro hizo, y que bueno, como estoy aquí conversando con ustedes, tratar de no equivocarme. El método energético es lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Es el otro método. Pero le decía a ustedes que la ley de deflexión estática es una relación entre la corriente, variable independiente, y el ángulo de equilibrio, variable dependiente. Como sabemos, el resorte se diseña de modo que cumple la ecuación, esta ecuación, ¿no? La ley de deflexión estática lo que busca es encontrar una relación entre la corriente y el ángulo de giro. ¿Mm? ¿Sí? Esta expresión entre la corriente y el ángulo de giro es dependiente, es para un campo paralelo, es dependiente del coseno de teta. A ver si me dejo entender desde aquí arriba. ¿Mm? Depende de teta. Por acá. Es consecuencia de B y S. B y S.
Para nosotros es fácil porque estoy poniendo que B, el campo magnético, y el recorrido diferencial de ese hacen 90 grados, ¿no es cierto? Entonces alguien podría haberme preguntado, profe, ¿qué pasó con el seno de alfa? ¿No? Ya no aparece por aquí. ¿Se dan cuenta? Ya no está apareciendo. Qué bien. ¿Verdad? No aparece. ¿Por qué? Porque hace 90 grados. Si la espira no fuese una espira, entonces tendría que puede ser una espira no rectangular, así como está viéndose acá, en el cual la corriente y el campo magnético hacen 90 grados. ¿Y qué pasaría si aquí tuviese una espira de otra forma? O una espira circular. Había que hacer una doble integración allí, ¿verdad? En el caso que estoy así presentando, está haciendo 90 grados el campo magnético con la corriente. Es el alfa, que es muy diferente a este ángulo teta, que depende del giro. Este ángulo alfa es 90 grados en cualquier instante de giro de la espira. Este ángulo teta no, ¿verdad? Por lo tanto, ese ángulo teta, en la expresión que tengo acá, esta expresión que trata de encontrar una relación entre la corriente y la posición de giro de la bobina, ¿no? Tiene que participar. Si el campo fuera paralelo, si el campo fuera paralelo, de acá. Ustedes pueden darse cuenta aquí de algo interesante, ¿no? Que la corriente y el ángulo teta. Este ángulo coseno de teta es igual a la unidad si el campo es radial. Y entonces tenemos simplemente I es igual a K teta. Siendo K, esta constante que está acá, M sobre NBA. M, ¿qué cosa es? La constante propia del resorte. N es el número de espiras. B, el campo magnético. Y A es el área. ¿Verdad? Este es K, el que está aquí, ¿no? Que se conoce como constante del aparato, del instrumento. La constante del instrumento es esta. Cuando la aguja toma su posición final, entonces se debe de cumplir esta expresión, que el torque eléctrico debe ser igual al torque mecánico. ¿Correcto? Eso es lo que quería hacerme entender, ¿no? Al diseñar el instrumento se busca un ángulo de deflexión de la aguja grande para que una corriente pequeña. Perfecto. ¿Qué es lo que dice ahí? Si yo tengo una corriente pequeña, quiero que el ángulo sea grande. En los instrumentos electromecánicos, ¿de acuerdo? Lo que quiero es que para una corriente pequeña la aguja recorra un gran tramo, porque eso va a ser evidente en la magnitud de la corriente que yo estoy leyendo. ¿De acuerdo? Una corriente pequeña y que el ángulo teta sea grande. Ante una corriente pequeña del orden de los miliamperios, la aguja se desplaza un buen tramo. Entonces yo puedo apreciar el punto final de la aguja y puedo decir la corriente que está pasando de tantos miliamperios o microamperios, ¿no es cierto? Que también tenemos micrómetros para leer corriente pequeñas, ¿no? Miliamperino o microamperímetro, ¿no? Tenemos así, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿No? Dice, eso significa que el K acá sea pequeño. Y cuando K es pequeño, M debe de ser pequeño, o la parte del denominador ser grande. Pero si el denominador es grande, significa mayor peso. ¿Recuerdan cuánto dije que era el peso del instrumento de bobina móvil? 1.5 gramos, ¿cierto? Entonces yo estoy aquí entre una característica de compromiso. Si hago el área muy grande de mi bobina, o buen número de espiras que tenga esa bobina, se hace pesado, ¿sí? Y si hago M pequeño, ¿de qué depende M? M depende de, ¿no? La constante propia del muelle, K, M, no, todavía no llegó M. M, constante de resorte, etcétera, ¿no? M, lo pongo aquí.
M está acá. Constante propia del muelle. ¿Mm? ¿Para qué es necesario aplicar el resorte para desplazar el índice según un diagrama? Eso sí está así. M, esto quería llegar. M es igual a lo que estamos viendo, al módulo de elasticidad del UR, B es el ancho del resorte, S es el espesor de la lámina, L la longitud desarrollada del muelle, total, ¿no? Estamos ya ante un problema mecánico aquí. Siempre ocurrirá en una máquina eléctrica esta situación de tener que ver la parte mecánica, cómo responde, ¿no? Los elementos mecánicos ante el giro, ¿verdad? Si hago M pequeño, significa que el espesor de la lámina es pequeño, que el B es pequeño, o hago mi instrumento más frágil entonces. Vamos a llegar a eso luego, pero quería hacerlo ver aquí, ¿verdad? Si hago M pequeño, es más frágil todo, ¿no? Otra vez, la ley de deflexión estática es lo que trata de encontrar, es una relación entre la corriente que se va a medir y el ángulo de giro, y es igual a catéta. ¿Cuándo será igual a catéta? Cuando estemos trabajando con un instrumento de bobina móvil, por ejemplo, de campo radial. ¿Y cuándo será igual a catéta sobre coseno de teta? Cuando el campo sea paralelo. ¿De acuerdo? Estamos ahí, ¿no? ¿Qué cosa es K? K es igual a M, la constante del muelle, sobre NBA. ¿Cómo nos interesa que sea K? Para que se dé esta igualdad como estoy señalando. Y grande, teta pequeño, que K sea pequeño o grande. ¿No? Que I sea que al revés, pequeño para... Esto que está en el denominador debe ser grande. Hago mi bobina pesada, un mayor número de espiras, un área grande, etc. Y si K quiero que sea pequeño, también puede ser que M lo haga pequeño. Son las dimensiones del muelle, las cosas que hemos visto, ¿verdad? ¿No? El ancho, el largo del muelle. Por lo tanto, yo estoy en una dificultad aquí, ¿verdad? Una que le llaman una dificultad de compromiso. Aquí está. Un K pequeño cuando M también lo sea. NBA grande, pero si M es pequeño, el aparato se hace más frágil. Y si el producto NBA se hace grande, el peso, tamaño e inercia de la bobina crece y esto se opone a la idea de una bobina pequeña y ligera, capaz de dar una respuesta rápida, existiendo lo que se conoce como una dificultad de compromiso entre estos dos factores, ¿no? Esta relación entonces es válida para un instrumento de bobina móvil. Y K teta de campo radial y K teta sobre coseno de teta de campo paralelo. ¿Ok? Esto es lo que estaba diciéndoles. Por aquí está esto, estamos llegando. A repetir lo que estamos conversando. Ese M es lo que nosotros hemos llamado el torque, ¿no? Ahí arriba. M por teta pusimos M por gamma. Igualamos eso. Ese es el valor de M. Estos son los muelles que les hablo. Se enroscan, ¿no? La longitud del muelle, el espesor, el ancho de... Lo que les hice los contrapesos, el otro día les hablaba de los contrapesos, indicador luminoso de reflexión, lo que hemos visto ya. Para un instrumento de hierro móvil, hacemos el mismo juego. Aquí está el émbolo, entra en la espira. Aquí está feo, pero es lo que señalaba hace un rato. La energía almacenada instantánea en el campo magnético es un medio de ley cuadrado. Sabemos. Y también conocemos, ¿no? La energía almacenada en un par de bobinas acopladas magnéticamente. ¿Cierto? Vamos. Acá aplicando el método energético,
¿Mm? La energía, en la variación del ángulo, tengo acá un medio de LI cuadrado, diferencial de teta, y aquí tenemos esta expresión, que es el torque eléctrico de nuestro instrumento, ¿no? Lo igualamos al torque mecánico, lo que hemos visto hace un momento, y tenemos esta nueva relación. Cuadrática me sale porque está al cuadrado. ¿Qué hace el instrumento de hierro móvil, por ejemplo? Lee funciones cuadráticas, energía almacenada, ¿no? Por eso es que puede leerse continuas y alternas. Tenemos esta relación que es la ley de deflexión estática para un instrumento de hierro móvil, en donde tengo los parámetros que usualmente necesito conocer. ¿Cómo varía el ángulo cuando varía la corriente? Para corrientes pequeñas debe de ser el ángulo grande. ¿Mm? Igualito para un instrumento electrodinámico, ¿no? Acá está. Esta es la ecuación, la energía almacenada en un par de bobinas acopladas magnéticamente. Esto está deducido en el DORF. Esta expresión, seguramente ustedes la han visto de su curso anterior. Esta expresión está deducida paso a paso en el libro de DORF, ¿no? Energía almacenada en un par de bobinas. ¿Cuáles bobinas? La bobina amperimétrica y la bobina voltimétrica. ¿Sí? ¿Qué si sé? La corriente en la bobina amperimétrica. ¿Qué si supe? La corriente en la bobina voltimétrica. ¿Sí? Autoinducción en la bobina amperimétrica, autoinducción en la bobina voltimétrica, M, coeficiente de inducción mutuo, aquí está dada en valores instantáneos, ¿no? De energía. ¿Qué voy a hacer? Voy a suponer que el campo eléctrico es muy pobre, como sucede a 60 Hz, tanto para instrumentos de hierro móvil como para instrumentos de bobina móvil, de electrodinámicos, de bobina móvil no, porque es un imán. Tenemos acá. Vamos a verlo. Y finalmente tenemos la ley de deflexión estática aquí. Tenemos ejemplos sobre esto en el libro de Frank. Frank, a ver si puedo traerles la próxima vez un par de ellos, pero ustedes pueden ver en el libro de Frank, medidas eléctricas, tienen ustedes la deducción, también creo que la tiene, el libro de Wolf tiene la deducción, pero el libro de Frank tiene problemas sobre estas expresiones finales, ¿no? La ley de deflexión estática para un instrumento de bobina móvil, para un instrumento de hierro móvil, para un instrumento electrodinámico. ¿De acuerdo? Tenemos eso. Eso lo hemos visto aquí. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen preguntas? ¿Se han dormido? Puedo hacer, el curso es así, pues, es literal, tiene sus cosas, hay cosas que solamente en el laboratorio podríamos nosotros ver. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, ahí nos vamos a quedar. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? A ver, de todo lo anterior, tal vez ustedes se han quedado en algún sitio y puedo repetir lo que sea necesario de todo lo anterior, para no seguir avanzando, ¿no? Estoy tratando de ver todo esto, ya hemos visto. Igual, si ustedes tienen alguna pregunta, desde la parte aquí de los instrumentos de bobina móvil me dicen. Hemos visto los instrumentos de bobina móvil, de hierro móvil y electrodinámicos, ¿no? Hay otros instrumentos menos usados. Fíjese, hay los instrumentos de imán móvil también. Hay un instrumento de imán móvil así dentro de estos electromagnéticos, imán móvil. Hay los instrumentos electrostáticos, ¿no? Que los usamos para altas tensiones. O sea, son dos placas paralelas, un condensador, y que va a girar uno respecto al otro. Es un instrumento electrostático. Y que ese giro es el que nosotros cuantificamos. ¿Se ve? Pero los más importantes son el que estamos viendo ahí en la pantalla, de bobina móvil, de hierro móvil, electrodinámico. Quiero que ustedes, a ver si lo hacen, pregunta fija, ¿no es cierto? Que con
el instrumento de bobina móvil nosotros podamos construir un ohmímetro. Porque si les digo construir un voltímetro, ustedes van a decir, profe, tengo que poner varias resistencias, ¿no? Y divisor de resistencias para tener un voltímetro. En el caso de un voltímetro, ¿no? Pongo varias resistencias en serie y un contacto que mueva el valor de la resistencia para que no pase nunca una corriente mayor por la bobina, ¿verdad? Y dañe el instrumento, ¿no? Entonces tengo ahí un instrumento voltímetro para varias escalas, para varias tensiones. Y si les digo un instrumento de bobina móvil para varias corrientes, ustedes me dirían, en lugar de ponerlas en serie las resistencias, pongo las resistencias en paralelo. ¿Qué es lo que se ve en los instrumentos? ¿Verdad? Igualito. Si les digo un batímetro también para varias escalas voltimétricas y amperimétricas, me dirían exactamente lo mismo. ¿Verdad? Para la voltimétrica y para la amperimétrica. ¿Qué es lo que hacen los instrumentos? ¿Verdad? Lo interesante está en utilizar el movimiento que nosotros estamos viendo de un instrumento de bobina móvil para construirnos un ohmímetro. Lógicamente tiene que tener su propia batería interna. Una batería interna que haga que pase una corriente continua por la bobina y que esa corriente continua pase por la resistencia que quiero cuantificar, medir, ¿verdad? Y que pase también por la escala correspondiente. Entonces yo puedo medir, ¿no? Adecuando los valores a las características del instrumento. ¿Qué es lo que hace el instrumento de bobina móvil? Sin duda el instrumento de bobina móvil que ustedes utilizan como ohmímetro hace la figura que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Sí. Eso con respecto a instrumentos analógicos, a ver si hacen ese, y si leen también el instrumento electrostático sería bueno, para poder comenzar a trabajar, ¿no?, la parte de sensores. Me interesa la parte de sensores, transductores, ¿no? Para darnos espacio para las exposiciones que ustedes van a hacer, que entiendo que ya están trabajando fuerte, y han conseguido todo, porque nadie me ha dicho nada, profe, todo lo he encontrado, todo lo conozco, todo lo sé, ¿verdad? Entonces, pues trabajamos eso. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? Si no tienen preguntas, nos quedamos ahí. Recuerden, libro de Cooper, Instrumentación Electrónica, COPR, ¿no? El libro de Wolf, también, Instrumentación Electrónica. El libro de Frank, FRANK, que está en la bibliografía que les he dejado, ¿no? Es Mediciones Eléctricas. El libro de Kinard, ¿no? El libro de Kinard tiene bastante sobre instrumentos analógicos. Los otros libros, el de Wolf y el de Cooper, son más modernos, tienen también buena parte de instrumentación electrónica, ¿no? Regular instrumento analógico y también acaba con instrumentación electrónica. Y nos sirve bastante. Sí. Si no tienen preguntas, jóvenes, ¿están allí o ya se fueron? Hablar solo es una locura acá. Si no tienen preguntas, nos quedamos ahí. ¿De acuerdo? Nos quedamos ahí. Listo, profe. Ok. Hasta luego. Que pasen bonito. Hasta luego. Nos quedamos ahí, jóvenes. Gracias por su tiempo, su buena voluntad. Estamos.